Saludos y bienvenidos a su espacio, Diaconía con Aroma de Jesús. Les habla su hermano, el diácono Joey Escarrete, y me acompaña como siempre mi hermano, mi amigo, el diácono Vicente Nieves. Saludos, Vicente, ¿cómo estás? Saludos, Joey, saludos siempre a todos los que nos acompañan. Este es su programa Diaconía con Aroma de Jesús. Y hoy venimos con un programa especial, que si se acuerdan, en el programa anterior le hablábamos de la liturgia de las horas, que es ese rezo que tiene nuestra Iglesia Católica. Y ciertamente ese programa tuvo una acogida bien buena entre muchos de ustedes que nos siguieron a través de tanto de YouTube como de Facebook Live, así que era que lo habían pedido, por eso fue la intención de hacerlo, para ayudarlos a ustedes a ese método de oración, enseñarles ese rezo. Y hoy traemos otro método de oración también para seguirle aumentando, ayudándolos a ustedes espiritualmente. Herramientas que nos van a ayudar a acercarnos un poquito más al Señor, porque ese es nuestro propósito, evangelizar de una forma natural, de una forma sencilla, pero acompañarlos como los hemos acompañado a través del tiempo en los rosarios, seguir acompañándolos en este encuentro con Jesús que podemos tener a diario. ¿Y de qué estamos hablando, Vicente? Y a lo mejor varias personas lo han escuchado. Yo cuando lo escuché por primera vez fue también cuando comenzamos el proceso. Muchas veces nos van a escuchar cuando comenzamos el proceso, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención y me impactó. Incluso durante esos 5 años de preparación formamos un grupo que le llamamos así mismo. Y estamos hablando de la Lectio Divina. ¿Qué significa eso? Te dice Lectio Divina, porque es en latín, es lectura divina. Lectura divina, lectura de Dios, lectura de eso que el Señor nos promete a cada uno de nosotros día a día. Y es otro método más para nosotros orar, meditar, contemplar esa palabra de Dios. Eso es lo que nos propone la Lectio Divina. Sí, nos propone un método diferente para nosotros entrar un poquito más profundo, con una mayor profundidad dentro de lo que son las Sagradas Escrituras. Porque a veces las personas como que dicen, pues yo no sé qué voy a orar hoy, yo no sé hacer molesta oración, yo no puedo irme de esta forma, pero con esto, como bien dice Joey, pues tenemos un método, como una estructura, y usted va poco a poco desmenuzándolo, por así decirlo, una lectura del Evangelio. Y tal vez ustedes piensen que esto es otro invento más que se ha creado de la iglesia, un invento más de una forma de oración nueva, no es una forma de oración nueva, es algo que se ha hecho a través del tiempo, desde los tiempos de esos primeros padres, los tiempos de Orígenes, los tiempos de los monasterios. En los monasterios se rezaba mucho utilizando la Lectio Divina y ha ido incorporándose poco a poco, hasta que en el Concilio Vaticano II pues se incorporó también para que una práctica común para todos los fieles. No solamente, muchas veces se entiende que la Lectio Divina y este tipo de oración, que es un poquito más profunda, está diseñada para sacerdotes, para diáconos, para religiosos y religiosas, y no, está diseñado para todo aquel que verdaderamente quiere entrar en una conexión más profunda con el Señor, y así mismo lo establece el Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, donde dice que los clérigos deben de estar cerca meditando las Sagradas Escrituras. Los clérigos, léase sacerdotes, los monjes, los diáconos, pero también establece el Dei Verbum ahí en el número 25, dice: es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escuche en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Incluso, y es un método que estaba yo leyendo mientras nos preparábamos para este programa,
que el Papa Francisco, ellos tienen, ¿verdad? Durante el año los sacerdotes, diáconos, tienen ejercicios espirituales. Pues en uno de estos ejercicios espirituales, el Papa Francisco utilizó este método con los sacerdotes de Lectio Divina, con uno de los sacerdotes que le gusta mucho orar ese método, porque esto es una práctica, como bien dice, leyó Joey ahí, una práctica antigua que nos enseña a leer, a meditar y a vivir esa palabra de Dios. Para cuando muchos sacerdotes también, estoy seguro, casi seguro, ¿verdad?, que para hacer sus homilías utilizan este método, porque ahí tú vas sacando pedazos de esa lectura y no necesariamente tiene que ser el Evangelio del día, eso es otra cosa. Eso es así. Puede ser el texto que usted quiere. Hoy usted se levantó y toma un texto de la Sagrada Escritura y empieza a hacer unos pasos que son los que vamos a hablar de ellos ahora. De hecho, ya que Vicente trajo esa colación, a veces pensamos que para hacer una buena lección divina tenemos que tomar tal vez un capítulo completo del Evangelio para hacer, y no. Muchas veces una buena lección divina se hace con un versículo específico de la Biblia, aquello que verdaderamente puedas entrar, pero como bien dice Vicente, según establezcamos los pasos y presentemos los pasos a seguir dentro de la lección, pues vamos a ir más o menos presentando cómo sería una buena forma de usted sumergirse en la lección divina. Ese primer paso consta de 4 pasos, y quiero explicarle también esto porque mayormente usted va a escuchar que la lección divina consta de 4 pasos, pero también a lo mejor ve otra persona que está hablando sobre esto y dice que tiene 5. No hay problema, también le vamos a explicar el por qué, porque es que no es como añadirle ese último paso que es una acción, pero vamos a empezar en el primero, que es... Antes de tú comenzar, que Vicente está hablando de pasos y no lo veamos, a veces crea preocupación las estructuras dentro de la oración, y la oración obviamente es una comunicación directa con el Señor, por lo tanto no lo vean tanto cuando presentamos etapas, es para darle un orden, pero no necesariamente una estructura específica de la cual no podamos nosotros pues movernos un poquito. Exacto, como ese orden. Pues el primero que nada, pues tiene que seleccionar la lectura que usted quiere meditar. Y como dijo Joey, no tiene que ser un capítulo, no tiene que ser algo largo, puede ser algo corto, porque a lo mejor eso corto le va a llevar un buen mensaje. Está también en el segundo, ¿verdad?, paso. Vamos a meditar entonces ese texto que acabamos de leer, que debemos leerlo no solamente una vez, sino debemos leerlo varias veces. Por tercero, pues vamos entonces a orar con esa palabra, lo que nos mueve esa palabra. Y en el cuarto, vamos entonces a contemplar esa palabra que nos está enseñando ahí. Ahí tienes 4 partes básicas dentro de la lección. Sin embargo, antes de comenzar, antes de seleccionar esa lectura, hacemos lo que hacemos todas las mañanas, lo que hacemos antes de toda oración, y es invocación al Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y nos lleve entonces a seleccionar esa palabra de Dios que va a tener un mensaje para cada uno de nosotros. Exacto, por eso es importante en esa búsqueda de la lectura, ¿verdad?, buscar esa cita que usted quiere. Entonces podemos comenzar con la señal de la Santa Cruz. Como todo católico, comenzamos nuestras oraciones, nuestra Santa Misa, como todo siempre lo comenzamos con esa señal de la Santa Cruz. Y ahí entonces, que no es como, ahí donde Joey le dice que no es que sea una estructura, pues vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿verdad?, en esa primera lectura. Usted puede hacer una oración corta, ¿verdad? Un ejemplo de una corta de: Señor mío, puesto en tu presencia, quiero disponer mi corazón para este momento de oración. Envía tu Espíritu Santo para que ilumine y abra mi mente y mi corazón a todo lo que tú me quieras decir con esa palabra de Dios. Pero para empezar, si usted se siente más cómodo, usted dice: Espíritu Santo, ilumina mi corazón, mi entendimiento para recibir tu mensaje a través de la palabra. Algo corto, algo largo. Lo importante es que en esa oración usted sienta esa presencia del Espíritu Santo que lo está acompañando. Exacto. Pues usted empieza ya, hizo la señal de la cruz, invocó al Espíritu Santo, y ahí entonces se va a proponer hacer esa lectura.
Luego que la lea, la lee primero como pues, una lectura normal, la lee con calma. Luego entonces sí, eso, ahí va, eso es importante. Sí. Haga esa lectura debe ser pausada. No una lectura de como estamos leyendo el periódico, por ejemplo, sino que ya que nos pusimos en presencia del Espíritu Santo, nos vamos entonces a adentrar en esa lectura y vamos a leerla con calma, despacio, primeramente. Exacto. Luego, pues, tan pronto usted terminó, pues ahí entonces vuelve a leer esa lectura, porque eso yo no sé si le pasa muchas veces que usted puede escuchar un evangelio en la misa y siempre se le dice los sacerdotes, el diácono, si dio la homilía ese día, llévese ese evangelio y siga meditándolo. Pues es bueno también para que haga este ejercicio, porque a lo mejor la palabra que le dijeron el domingo usted encuentra alguna adicional, ¿verdad? Luego que tenemos eso, vamos a pasar entonces a esa meditación personal, ¿verdad? Ahí, ¿qué me dice lo que yo acabo de leer, verdad? ¿Qué te dice? ¿Cómo ilumina tu vida? ¿Y qué rasgos de Jesús tú encuentras en ese texto que hay? Algo bien bonito, ¿verdad? Yo vi, no sé si tienes por ahí un texto como para uno sustituir su nombre, como Dios siempre nos va a hablar a través de la lectura, pero ahí usted sustituye su nombre por el suyo en ese texto. A mí me llamaba mucho la atención, dentro de la formación que comentaste que tuvimos 5 años preparándonos, cuando por primera vez yo escuché, y ahora vamos a rumiar este evangelio. Vamos, ¿qué es rumiar? Rumiar es repasar, es releer, es buscar, meditar a fondo qué quiere decir esa palabra. Y Vicente decía, pon tu nombre en cada una de las palabras cuando leas un evangelio, cuando leas una lectura. Sí, el Señor nos habla a todos, pero personalízalo. Para el Señor, tú tienes nombre, yo tengo nombre. Y en cada una de esas lecturas, no tienes que leer, en estos momentos tengo el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. No voy a leer el capítulo 6 completo, pero voy a leer el versículo 5 del capítulo 6, donde dice, cuando ustedes recen, Joey, cuando tú reces, no imites a los que dan espectáculos, que les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que todo el mundo los vea. Yo les digo que ya tú has recibido el premio si eres de los que rezan de esa manera. Pero tú que crees en mí, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo, que está solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará a ti. No es una lectura hecha al aire, el Padre te premiará a ti. Por lo tanto, personalizas esa escritura, el Padre hablándote a ti. Es impresionante como cuando dice Joey, porque el texto bien lo dice, cuando ustedes, todo está en plural. Y ahí entonces donde está en esa meditación, como él dice, Joey, Vicente, cuando tú hagas oración, no la hagas así. Ahí a lo mejor nos cambia todo el pensamiento, porque cuando la leemos dice, sí, cuando usted, eso no es para mí, no. Pero cuando usted se pone sustituyendo en esa palabra, ya usted ve con ojos diferentes, con ese corazón abierto, y usted ahí entonces es que va entendiendo esa palabra de una manera distinta, ¿verdad? Lo ves completamente diferente. Yo que de los evangelios, hay unos evangelios que siempre se quedan contigo, ¿no? Y uno de mis evangelios favoritos es precisamente Mateo 7, que dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Y yo en mi vida llevo el, no juzgues a los demás para que no seas juzgado. Y eso es algo que si nosotros lo personalizamos, nuestra vida va a ser mucho mejor, no va a ser perfecta, pero va a ser mejor porque vamos a entender que en cada una de esas palabras del Evangelio, el Señor te dedica una oración a ti y me dedica una oración a mí de forma personal. A ti, con tu nombre, con tu vida, con tu realidad, el Señor te está hablando a ti. Eso es así. También luego viene, ¿verdad? Vamos a ponerle como los enumeramos, el tercer paso, que es esa oración con esa palabra que usted acaba de leer, ¿verdad?
¿Qué le dice al Señor? ¿Qué le dice movido por esa palabra que usted acaba de leer? Pues ahí usted vuelve, ¿verdad? En esa misma meditación a orar. ¿Qué me dice ahora el Señor a mí? Convertirlo en una oración para yo ofrecerle a Él. Y en el cuarto está la contemplación. Ahí entonces vamos a meditar todo eso que hemos venido recogiendo desde esa lectura, desde esa meditación, desde esa oración, a contemplar el silencio, el amor de Dios y todo lo que Él me ofrece en ese texto y lo que yo ahora voy a ofrecer a través de ese mensaje que yo aprendí. Esa contemplación no va a llegar así, porque cuando yo hablo de la no estructura, es que si hacemos esto de forma natural, si nos acostumbramos a sentarnos a leer, a releer en un momento de tranquilidad, en un momento de silencio, leemos, releemos, luego meditamos, nosotros meditamos, y luego de meditar aquello que hemos leído, que hemos escuchado al Señor hablar, ya escuchamos al Señor hablar, ahora pasamos a orar al Señor de aquello que nosotros hemos recibido, y de ahí pasamos a la contemplación. Si han visto, ha sido un movimiento, Paso a paso. Un movimiento que no necesariamente tiene que ser termino 1, termino 2, termino 3, termino 4, sino es un movimiento que va llevándose según nos vamos acostumbrando, y al principio no llegamos a la contemplación y estamos ahí y no llegamos a la contemplación, pero seguimos insistentemente practicando a Alessio, y poco a poco es el Espíritu Santo el que nos dé ese don de llegar a esa contemplación. Y ahora entonces de lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que ya terminamos como quien dice con esto de la lectio, con los 4, pero ahí es donde le vamos a añadir lo que habíamos hablado también antes de comenzar, ¿verdad? Este programa, que es la acción. Luego que tú contemplaste, ¿qué yo voy a hacer ahora? O sea, por eso es que le hablamos de esos 4 o 5 pasos. Ahí es que entra en acción, la acción. ¿Por qué? Porque me pongo en oración, leyendo el Evangelio, la vida del Señor, que es la vida, para yo poder ser un ejemplo vivo de Jesús, como bien decía Pablo, pero para yo poder ser ejemplo, vivo la palabra y esa palabra la convierto en acción. Que ahí encaja perfectamente el evangelio que tú mencionaste, de que no juzgue y no serán juzgados. Pues usted estuvo meditando esa palabra, pues usted lo contempló, pero entonces ahora, ¿cómo usted lo va a aplicar en su vida? ¿Cómo usted lo va a anunciar? ¿Cómo usted va a hacer ese testimonio de vida para otros a través de esa palabra de Dios? Pero de forma natural, como decía la lectura de ahorita, el capítulo 6, o sea, no con palabras grandes, sino siendo cada uno como es, lean, rumeen, la palabra rumiar, saboréense la palabra, y una vez saboreada, darle gracias al Señor, poner esa palabra en oración y esperar a que el Señor se comunique con nosotros y que su Espíritu Santo entonces nos dé el don de la contemplación, porque definitivamente eso es un regalo del Señor. Eso es así. Así que, mis hermanos, esperamos que este método de oración le ayude a usted en esa vida espiritual, en esa oración, en esa contemplación, en ese adentrarse más a la lectura, a las escrituras de Dios. Porque eso es lo que nosotros pretendemos con estos programas, ¿verdad, Joey? Definitivamente, que nosotros nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo a través de estas oraciones y, como dijimos al principio, acompañarlos en la oración. Presentamos la oración de la iglesia en el último programa, la oración de la iglesia, liturgia de las horas. Presentamos oración que también está respaldada por toda la iglesia, para todos los miembros de la iglesia, no solamente para los ordenados. Y con mucho gusto siempre estamos nosotros fortaleciéndonos de forma individual, de la misma manera que a través del rosario, que hemos tenido la gran bendición de poder compartir durante toda esta semana y que seguiremos compartiéndola, ¿no? Así que los invitamos, ¿verdad? Para que con todos estos métodos de oración que hemos presentado, la liturgia de las horas, la lectio divina ahora,
También nos puede acompañar en el rosario que hacemos a través del Facebook Live por esta misma página de Diaconía con Aroma de Jesús, todos los miércoles y domingos a las 8:30, donde hay una comunidad ya que prácticamente sin vernos la mayor, algunos de ellos, porque son de diferentes pueblos de la isla hasta de Estados Unidos, nos hemos convertido en esa comunidad. Una familia, reza junta, una familia de oración. Así que mis hermanos, le damos muchas gracias como siempre por acompañarnos en este programa. Y así que sigan acompañándonos, manténganse en sintonía para los futuros programas que tenemos, acompáñennos en los rosarios y compartan con otros esto que nosotros hemos querido compartir con ustedes. Así que mis hermanos, hasta la próxima y buen provecho.